Vamos entonces a continuar el estudio de la palabra de Dios en Daniel capítulo 5, verso 1 hasta el 31, pero vamos a hacerlo de la siguiente manera, muy atentos a lo que voy a dar, algunos textos que es necesario. Luego el Señor nos enseñará de una manera expositiva su palabra. Vamos a la lectura capítulo 5, verso 3 al 6, luego los versículos 17 al 20 y 22 y 23. Usted me sigue con la vista. Vamos a la lectura entonces, Daniel capítulo 5, verso 3 al 6. Palabra de Dios para nosotros. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo escalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Nos vamos al verso 17. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensorbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue dispuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Verso 22 y 23. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensorbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Hasta ahí vamos a inclinar nuestros rostros. A ti sea la gloria, la honra, soberano Dios. Agradecemos, Señor, por la palabra que tú nos has dejado, para que no seamos, Señor, ignorantes a las cosas espirituales. Espíritu Santo de Dios, enséñanos en esta mañana cómo debe ser nuestro carácter, cómo debe ser nuestra forma de proceder en este mundo. Tu palabra reme en cada corazón de tus hijos, aún de las personas que nos están viendo por las redes sociales. Da el mensaje para ellos también, Señor. Sigue usando la vida de tus hermanos maestros de la escuela dominical en el segundo piso, Señor. Seas tú obrando, seas tú dando dirección también a ellos, a las maestras, a los maestros, y los alumnos sean atesorando la palabra que tú tienes para ellos. De igual manera, Señor, en tu casa de oración, Señor, seas tú hablándonos, seas tú, Señor, que podamos atesorar lo que quieres que sepamos, Señor.
seas tú, Señor, ministrándonos todo, seas tú, Señor, moviéndote de rincón a rincón, Señor, seas tú obrando por amor a tu nombre. Te lo suplicamos, Señor. Toma tú mis labios, Señor. Toma tú la dirección total, Señor, en esta mañana. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea la alabanza por siempre. Al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. La enseñanza de esta mañana, el peligro del orgullo. El peligro del orgullo. Belsasar era el nieto de Nabucodonosor. Ya los capítulos primeros hemos estudiado. Nabucodonosor, él, por su soberbia, por su arrogancia, nos dice el capítulo 4 que él, hermanos, Dios lo humilló porque él quería ser más que Dios. Y si usted lee el capítulo 4, va a entender que él se volvió una bestia, físicamente así. Así, hermanos, eso vamos a tocar un poquito leyendo todo este capítulo 5. Entonces, hermanos, estaban en plena guerra. Ya se escuchaba que los menos persas estaban rodeando todo Babilonia. A pesar que Babilonia tenía, hermanos, sus palacios, sus fronteras estaban amuralladas y se sentía tan seguro Belsasar y llama a sus príncipes. Y vayamos al primer versículo, hermanos, cuando la palabra del Señor nos dice en el capítulo 5, verso 1, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en su presencia y en presencia de los 1000 bebían vino. Entonces podemos ver aquí, hermanos, que Belsasar, vuelvo a repetir, el nieto de Nabucodonosor, él tomó ahora ya la dirección. Nabucodonosor ya él había fallecido, pero había gran peligro de poder ser invadido por los medos persas. Pero Belsasar, un joven que no tomó la experiencia de su padre o de su abuelo, entonces él, en lugar de ponerse en alerta, lugar de poder, hermanos, sus soldados amurallar todo lo que es Babilonia, él invitó, él se confió, él trató que de esa manera, cuando están ebrios sus príncipes, y dice la Biblia que menciona el versículo 1, que hizo gran banquete a 1000 de sus príncipes. Imagínense, gran banquete, una fiesta de sus funcionarios. Una fiesta que estaban, hermanos, él confiado que no iba a pasar nada de parte de sus enemigos. Y la Escritura nos dice, hermanos, que la soberbia, Proverbios 16, 18, nos dice que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Hermanos, este verso tratemos de memorizarlo, es cortito, a ver con todos juntos. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes la caída la altivez de espíritu. Entonces el orgullo es un pecado silencioso, hermanos. El orgullo es un pecado silencioso. Nos hace creer que todo lo que logramos es por nosotros mismos, que no necesitamos de nadie. Ese es el orgullo, la soberbia o esa arrogancia, esa altivez de espíritu. Nos hace a nosotros creer que ya hemos logrado todo, no necesitamos de nadie. Eso es lo que es el orgullo. Pero para nosotros, hermanos, la humildad es una virtud esencial del carácter cristiano. ¿Cuántos decimos amén? Entonces la humildad es una virtud que usted y yo debemos tenerlo, porque de esa manera nos vamos formando en el carácter de Cristo. Pero cuando uno es arrogante, es orgulloso, hermanos, parece que todo ya lo sabe todo. Y eso es lo que pasó a este nieto de Nabucodonosor, a Belsasar. Y la palabra dice que no solamente eran comidas
deliciosas. No solamente eran comidas agradables, sino también había mucho vino, mucho vino. Por lo tanto, el verso 2 nos está diciendo, Belsasar, con el gusto del vino, esa palabra, gusto del vino, da a entender, hermanos, que cuando ya saborearon una copa, 2 copas, 3 copas, ya ellos empezaron, hermanos, a emborracharse, ebrios. Y en su querer él, como muchos de nosotros, en su arrogancia, él no estaba contento con las copas que estaba bebiendo ahí, tomando con sus príncipes, tomando con sus concubinas. La Biblia menciona con muchos, e inclusive es posible que él también repartió a todos sus centinelas en los alrededores de Babilonia, de su palacio. Todos estaban ebrios, estaban borrachos. Porque es lo que entendemos este verso 2. Dice que Belsasar, con el gusto del vino, ya le entró esa arrogancia. Mandó, dice la palabra, verso 2, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiese en ellos el rey y sus grandes y sus mujeres y sus concubinas. Gran error de este gobernante, de este rey. Un gran error en su vida. Ya ebrio, está ahí, dice, bueno, no queremos beber en estas copas, tráeme las copas. Esas copas sagradas, esas copas que se ministraba en ello, hermanos, la presencia de Dios, sabemos eso, cosas sagradas, pero no le importó a este rey Belsasar. Y seguimos leyendo el siguiente verso 3. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Verso 4. Bebieron vino, y aquí viene mucho más todavía, hermano. Y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En otras palabras, hermano, este gran error de este rey Belsasar, hermanos, es la blasfemia. No contento de tomar en los vasos consagrados de oro, o tazones también menciona la Biblia, hermanos. Eran consagrados, eran totalmente dedicados en el tabernáculo solamente para que de esa manera se sirviesen, y la presencia de Dios estaba ahí. Pero menciona aquí que Belsasar desafía al Dios vivo. Aleluya. Belsasar, él desafía a Dios. ¿Por qué? Porque dice que en su borrachera, en su ebriedad, hermanos, no contento con bebiendo la copa, sino estaba ya, dice, a sus dioses paganos, a sus ídolos. Pensaba que esas copas eran de un Dios derrotado con minúscula. Se equivocó, como muchas veces también nosotros nos equivocamos, hermanos, andando gallardamente, hermanos, soberbios muchas veces por muchas cosas que Dios nos ha bendecido, pero no sabe que todo lo que usted y yo tenemos es por la gracia y misericordia del Señor. Aleluya. Nada de nuestro, hermano. Es prestadito que Dios nos ha dado habilidad. El Señor nos ha dado, hermanos, una mentalidad mucho más para hacer cosas, ya sea, hermanos, terrenos, casa, qué sé yo. Es el Señor, pero no es para sentirnos altareros, no es para sentirnos ya que hemos logrado todo, y así es que estoy listo. Y eso sucede en muchos de nosotros. A su nombre. Aleluya. Acordémonos de dónde el Señor nos sacó, hermano, para no ser arrogante. ¿Cómo le encontró el Señor a usted? Acuérdese, en el caso mío, mi familia, de mis papás, ignorantes a las cosas espirituales, ahí amando la borrachera, siendo un hombre, hermanos, de buen trabajo, pero todo lo que él tenía siempre lo gastaba, lo malgastaba en todo, en las bebidas, las borracheras. Y llegaba a casa todavía, hermanos, aguapesas. A nosotros, sus hijos, corríamos asustados porque golpeaba a papá, a mi mamá. ¿Se dan cuenta, hermanos? Imagínense de dónde el Señor lo sacó y a dónde estamos ahora. Aleluya.
Señor nos ha puesto un pedestal para que Él tenga la gloria, para que Él sea alabado, glorificado, no nosotros. Por eso el profeta Juan el Bautista nos dice que es necesario que Él crezca que nosotros menguemos. Es necesario que Él tenga siempre, hermanos, si algo logró en su vida, gloria al Señor, aleluya. Y dice que Él, en su borrachera, en su soberbia, hermanos, comenzó a alabar a los dioses. Ahí con los vasos sagrados, con las tazones de oro, comenzaron a sus dioses. Pero se equivocó Belsasar, porque el Dios que tenemos nosotros, el Dios de Daniel, el Dios de estos 3 jóvenes valientes que Dios pudo librarles del horno de fuego, hermano, Él es un Dios vivo. Él es un Dios, hermano, que se da a conocer ahora. Él no comparte su santidad con estos dioses paganos. Él no comparte su santidad, hermano, con estos ídolos, como la Biblia lo menciona. Muy posiblemente tarrajeado por fuera, con oro, con plata, todo eso. Pero no tienen vida, no tienen, hermanos, nada que darnos a nosotros. Aleluya. Y eso es lo que la palabra nos enseña en esta mañana. Blasfemia, hermanos, este rey Belsasar. Entonces vemos, amados hermanos, en este verso 3, su grave error, hermanos. El verso 4, la borrachera lo llevó a dar honor a sus dioses, a mofarse del Dios verdadero. Beber en vasos sagrados en presencia de ídolos era un desafío al Dios de Israel. Y el profeta Jeremías, vamos a leer Jeremías 50. Ahí tenemos del Señor esta revelación para poder nosotros conocer. Jeremías 50, verso 2 y luego el 38. Dice así la palabra del Señor: anunciar a las naciones, anunciar en las naciones y hacer saber, levantar también bandera, publicar y no escubráis, decir, tomada es de Babilonia, Bel es el Dios de ellos, su ídolo es confundido, es deshecho, Morazat es destruidas son sus esculturas, quebrados sus ídolos. Verso 38, sequedad sobre sus aguas y se secarán, porque es tierra de ídolos y se entoncecen con imágenes. Imagínense lo que está diciendo el profeta. Como estaban en plena guerra, hermanos, los medopersas estaban allá para poder tomar posición a Babilonia. Pero era tan imposible para ellos porque alrededor había un río, hermanos, que amurallaba. Le era imposible penetrar. Pero Dios, para Él es todo posible, hermanos. Aleluya. Mientras que estaban en gran banquete Belsasar, con sus príncipes, con sus concubinas. Estaba en gran banquete, hermanos, ahí estaban sus enemigos pronto a tomar posición. Y dice que le dio sabiduría al que va a invadir, a los menos, a Darío, que él excavó por los costados de los ríos y se pudo el agua salir, hermanos, y quedó el río seco. Oh, Señor. Pero ellos estaban celebrando, ellos estaban en pleno banquete. ¿Cuántas veces también, hermanos, nos queremos seguros en nuestra vida? Pero no es así, hermanos. Tener cuidado. La arrogancia, hermano, nos lleva a tener nosotros humillarnos, tal como ya se dijo cuando demos lectura. Amados hermanos, entonces vemos aquí, estamos en el verso 4, entonces vemos el desafío y el 51 de Jeremías también vamos a leerlo, verso 52. 51, 52. Por tanto, vienen días, dice Jehová, en que yo destruiré sus ídolos y en toda su tierra gemirán los heridos. Palabra de Dios, hermanos, aleluya. Llegará y está por suceder, hermanos. Volvemos a Daniel, capítulo 5. Vemos el verso 5, una visión aterradora.
Verso 5, voy a dar lectura. Dice así la palabra del Señor. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo escalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. 6. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. Gloria, aleluya. En la pared ha salido de repente unos dedos humanos y han escrito unas letras. Su borrachera, su altivez de espíritu, todo lo que estaban reunidos sus príncipes, hermanos, ya no había esa burla, ya no estaba ahí desafiando a Dios vivo. Ahora una mano está poniendo unas letras en la pared de este palacio, dice la escritura, así como un silencio total. Imagínese, hermano, un dedo escribiendo. Era el dedo de Dios dando a conocer a Belsasar que ahora él tiene que terminar su reino. Aleluya. No llevó el consejo ni el ejemplo de su abuelo. Él vio cómo Dios había hecho con él. Cuando él reconoció, el Señor lo puso en grande a Nabucodonosor. Pero cuando él se ensorbeció, cuando él, hermano, se volvió orgulloso, la palabra del Señor, hermano, nos dice que el Señor le dio prácticamente una tremenda prueba a su vida. Gloria al Señor. Vemos entonces el verso 5, hermanos, una mano, unos dedos humanos que escribieron unas letras. El verso 6. Entonces el rey palideció. Esa palabra significa, hermanos, rostro pálido. Perdió el color de su rostro. Impresión fuerte, terror repentino. Significa esa palabra palideció. O sea, cuando vio el dedo que estaba escribiendo en la pared, se fue todo lo que estaba ebrio. Y como dice que su rostro fue pálido. La impresión, hermano, le quedó ahí muy sorprendido, complejo, confundido. ¿Qué hacer? La arrogancia nos trae humillación, hermano. Cuando usted y yo sabemos humillarnos, el Señor nos va a ensalzar. El Señor nos va a levantar. Gloria al Señor. A su nombre. Entonces aprendamos de ello, hermanos. Vivir siempre en el pesebre. Vivir siempre que nuestro Dios nos mesa, no nosotros seamos arrogantes. Eso no trae buenas consecuencias, al contrario, hermanos. Vemos aquí a este rey Belsasar, todo ya se le fue la borrachera, y vemos ahí cómo está todo pálido, está ahí, hermano, complejo, está ahí, hermanos, confundido. ¿Qué hacer? Dice el siguiente verso 7. El rey gritó en alta voz: quisiesen venir a magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, y aquí menciona tres cositas, el rey. 1, será vestido de púrpura. 2, un collar de oro llevará en su cuello. 3, y será el tercer señor del reino. Porque él quería, como, hermanos, era lo que estaba escrito allí. Más adelante vamos a ver lo que está escrito en arameo. No era en hebreo, no era ni en griego, era en arameo, esas palabras que vamos a ver más adelante. Entonces él ofrece tres cosas al que da la revelación y la interpretación.
todavía en su orgullo, en su vanidad. Él debía ahí humillarse ante el Señor. Y Dios, que ve el corazón, hermano, dice que Él es lento para ir y grande misericordia. Era muy posible que Él podía, hermanos, tener el perdón de nuestro Dios, pero no, al contrario. Él se valía de su cargo como rey. Y dice que primero en este verso está mencionando al que le interpretase, dice que le vestiría de púrpura. En otras palabras, un vestido fino, que le estaba considerando al que interpretase lo que había visto escrito en el dedo en la pared. Él está ofreciendo que va a ser de la realeza, ser parte de la realeza. Segundo, un collar. Eso también está diciendo que será considerado a lo grande en su reino. Luego menciona como tercero, les pondrá como señor, como el tercer señor. O sea, en el palacio será una persona que también gallardamente va a estar ahí como él. Oh, Señor. Vemos el orgullo de Belsasar. Y nos dice el siguiente verso 8, entonces fueron introducidos todos los sabios. Quien no quisiera, pues hermano, ponerse un vestido nuevo de la realeza. ¿Quién no de los magos, los astrólogos? Ellos vinieron, hermanos, porque querían ver la interpretación, dar la interpretación de lo que estaba escrito. Pero la palabra dice que ninguno pudieron dar la interpretación ni la revelación. Dice la Escritura que el rey, verso 8, fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la Escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó, o sea, se puso confuso sobremanera y palideció. Y sus príncipes estaban perplejos, todos ahí, hermanos, perplejos. Estaban ahí confundidos. ¿Qué es lo que significa esto? A su nombre. Aleluya. Entonces vemos en estos versos del 5 a 9 una visión aterradora, mis queridos hermanos. Entonces vamos a continuar a la segunda parte. El orgullo lleva a la humillación. El orgullo lleva a la humillación. Nos vamos al verso 10. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre, no te turbes tus pensamientos ni padezca tu rostro. La reina, hermanos, según los estudios nos dice que era la viuda de Nabucodonosor. En otras palabras, la reina, ella entró sin ser invitada porque no estaba ella ahí. Entró y comenzó a decirle a su nieto: no te preocupes, hay una persona que sí puede dar la interpretación y la revelación, lo que tú necesitas, lo que está escrito ahí en la pared. A su nombre, aleluya. Esta mujer, esta reina, sabía que como Dios había sido proveedor, hermanos, cuando estaba vivo su esposo Nabucodonosor. Entonces ella sí, con esa firmeza, hermanos, entra al palacio. Y ahí es cuando ella da a conocer. Verso 11. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es Daniel, aleluya, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese, dice la abuela, le dice a su nieto, llámese pues ahora a Daniel y él te hará la interpretación. A su nombre. Una mujer sabia, ¿verdad? Llama a Daniel. Él va a dar la interpretación. Él te va a decir lo que significa lo que está escrito en la pared. Llámeselo. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces la reina, como madre, viuda de Nabucodonosor, la abuela de Belsasar,
Hemos leído verso 11 al 12. Ella da testimonio del carácter y capacidad de Daniel. Los versículos 11 y 12. Ella da testimonio del carácter y capacidad de Daniel. Entonces, hermanos, también nosotros recordamos, ¿verdad?, que la arrogancia, el orgullo no nos aprovecha para nada, hermanos. En la Biblia encontramos también a un general que era leproso. ¿Cuántos recordamos? Los que leemos la palabra del Señor. ¿Qué pasó con este general? Su nombre era Naamán. Él era un gran hombre, general del ejército sirio, pero era leproso. Y en su casa había una nana, ¿verdad? Una criada, una esclava, que ella le dice a la esposa del general, a Naamán, le dice: si mi señora, mi rey acudiera al profeta Eliseo, estoy seguro que cubrirá y será sanado. Pero la arrogancia de Naamán, ¿qué va a hacer, no? Por eso, hermanos, el orgullo nos lleva al fracaso. Dígale, hermano, a su lado: el orgullo nos lleva al fracaso. El orgullo nos lleva al fracaso. Vemos que Naamán leproso, pero él no quería, hermanos, hasta que después ya se animó, dice la Escritura. Y el profeta le dice, pues, que vaya y se pueda zambullir 7 veces al río Jordán. Y él dijo, no, su arrogancia, estaba mal, estaba leproso. Y muchas veces también nosotros, hermanos, y los amigos, quizá la lepra que estamos mencionando, la lepra espiritual, el pecado. Vivimos ahí hundidos en la borrachera, vivimos ahí en la miseria y seguimos siendo arrogantes. No, después lo haré, después me entregaré al Señor, no, después me haré firme al Señor. No, la arrogancia trae malas consecuencias, hermanos. Y vemos que Naamán entonces recibe el consejo y va a verlo al profeta. Y el profeta, hermanos, no sale a recibirlo. No sale a recibirlo. Se le dice a su criado que dile al general, dile a mi señor general, que vaya pues al Jordán y pueda zambullirse 7 veces, suficiente. Pero tan orgulloso, él pensaba que Eliseo iba a salir, bueno, dar la bienvenida, todo eso. Pero no. Oh, hermanos, y la historia nos enseña, este general, hermanos, ya estaba retornando, pero por ahí siempre hay quien nos aconseja. Uno de sus soldados le dice, pero mi general, si el profeta te ha dicho que hagas eso, hazlo. Pero él que dice, no, el río de acá también es mucho mejor que el río Jordán. Así que no, pero le dice, ¿qué? Prueba. Y así fue. Aleluya. Cuando uno, hermano, deja la arrogancia, deja el orgullo, es cuando usted y yo veremos la gloria de Dios en nuestras vidas. Aleluya. Dice la Escritura que él hizo primera vez en el río, no pasó nada. Segundo, tercero, cuarto, no pasó nada. A la 7ª vez que zambulló y salió limpio su lepra. Aleluya. Porque se fue a un lado la arrogancia, hermanos. Y él pudo comprender, hermanos, que en realidad Jehová de los ejércitos, Él sí es un Dios que sana. Él es un Dios que siempre está dispuesto cuando dejamos la arrogancia, dejamos el orgullo, dejamos todo lo que empaña nuestra vida espiritual, hermano. En esta mañana el Señor les está hablando a través de Belsasar. En lugar de humillarse, no, dijo, yo voy a dar a quien me interpreta. Tal como estamos leyendo. Entonces, vemos aquí cómo la reina le dice, de ese buen consejo, llámalo. Seguimos leyendo, hermanos, el versículo 13. Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que de mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí
comienza a decir, los sabios, los astrólogos de su gente, el rey Belsasar trae a ellos para que leyese esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Le está dialogando, está conversando con Daniel. ¿Estamos en qué verso? 16. Ahora vamos al 16. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura, quería sobornar, como sucede en este tiempo. Ahora si tú me lees esto, dice, le ofrece, ¿qué cosa le ofrece? ¿Ah? Si tú dices, lees esta escritura y dame su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello, serás el tercer señor en el reino. Miren lo que quería sobornar. Los regalos no lo podían sobornar a Daniel. ¿Cuánto decimos amén? Tu fe en el Señor, hermano, no puede sobornarlo nadie. Usted es una persona legítima y única. No somos fotocopia, hermano. Tu decisión es la que tiene que valer ante los ojos del Señor. Aleluya. Daniel no se dejó sobornar, a pesar que le ofreció el oro y el moro y todo eso, pero él estuvo firme en sus principios. Igual debe ser nosotros, amado hermano, porque no hay otra manera de honrar al Señor si no es por nuestra firmeza. Y el orgullo cae cuando usted y yo somos firmes y fieles al Señor. Aleluya. Yo sé que muchos en esta elección que estamos esperando, ¿verdad? El presidente o la presidenta. Yo sé que muchos hermanos han hecho sus decisiones, no sé, ha sido sabio, no sé, es usted. No podemos tampoco de sobornar para que vote por ciertas personas, no. Pero sí es necesario, hermanos, nuestros principios jamás tienen que ser, hermanos, sobornados. Nuestros principios deben ser estables. Nuestra fe en el Señor debe continuar, aunque la marea sea fuerte, aunque usted luche contra la corriente, pero usted se pone firme en la fe, porque usted es un hijo de Dios, lavado con la preciosa sangre de Jesucristo. ¡Aleluya! Y tenemos que nosotros saber que nuestra fe está puesta en Él. Entonces vemos aquí, hermanos, el versículo 16 nos habla ahí, entonces que y ofrece tanto de púrpura, un collar de oro en tu cuello y serás el tercer señor del reino. ¿Se imaginan ustedes cuando ya fue llevado Daniel al palacio? Es posible que era un anciano. Cuando él llegó, hermano, de Judá, cuando Babilonia, hermano, lo cobijó a través de Nabucodonosor, él fue un jovencito, nos dice, de 17 años, pero ahora ya no. Él había sido, hermanos, ya tomado, no en cuenta. Murió Nabucodonosor y él estaba ahí humanamente arrinconado, pero no fue así. Él siempre, yo creo usted y yo también, hermanos, quizá ya no tenemos un cargo en la iglesia, quizá ya no estamos ejerciendo un liderazgo, pero no nos vamos a quedar y tenemos que seguir orando, honrando al Señor. Tenemos que seguir, hermano, disfrutando la presencia de Dios, no por un cargo, sino porque Él quiere de mí que sea así. Aunque no seamos pastores, evangelistas o todos los ministerios, ya no lo somos, pero nosotros tenemos que cada mañana siempre presentarnos ante el Señor, porque sabemos que Él es un Dios vivo, sabemos que Él es real. Y así fue Daniel, hermanos, aunque fue desconocido por Belsasar, porque dice la Biblia que hizo llamar. Pero gracias le damos a la abuela, ¿verdad? Que ella sí dio buen testimonio de Daniel. Entonces, hermanos, pero aquí vemos, hermanos, su fe en el Señor. Se cree que por lo menos 90 años tuvo Daniel cuando fue llamado por Belsasar. Y dice la palabra del Señor, el verso 17, entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, aleluya. Esto necesita coraje, hermanos. ¿Cuánto decimos amén? Cuando usted va a tocar la puerta, quiero trabajo, estoy llevando, ahí llevo mi patito, para que me dé usted trabajo. ¿Ah? Usted va ahí, le ofrecen el oro y el moro y dice, bueno, mi primer sueldo te lo voy a dar porque me está dando el trabajo. Nada de eso. Daniel, hermano,
le dijo, se puso con el coraje, con la vestidura del Señor, del Espíritu de Dios, él dijo sus verdades. Esto me gusta a mí. Entonces 17, entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Oh, ¿se da cuenta? Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Y ahí vemos, hermano, hace un breve recuerdo a Belsasar cómo era su abuelo. Dice el verso siguiente: el Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensorbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue dispuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y sigue hablándonos: y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a lo de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como buey, a su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció al Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. ¡Aleluya! Imagínese ese pensamiento que puso el Señor. Dice la Escritura de un animal, hermano, una bestia. Y el verso siguiente le dice a Belsasar: no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Le dice: tú, joven, tu abuelo, cuando él se enorgulleció, cuando él se sintió el men, cuando él trató por sí solo ser el más orgulloso, Dios le dio, tal como me escucha, le dice: y tú ni siquiera has honrado a Jehová, el Señor, bíblicamente. No has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Oh, hermano, estas cosas que suceden es para nuestro ejemplo, hermanos. Así como hombres y mujeres dan, hermanos, ejemplos que en realidad es digno de imitarlo, pero también hay hombres y mujeres en la Biblia, hermanos, que ni siquiera queremos hablar, porque es algo terrible, tanto de varones como también de mujeres que hicieron, hermano, orgullo en su vida y hicieron muchas cosas, tiras a los profetas. Hay que coger lo bueno para nosotros. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, podemos ver aquí, ya vamos a seguir leyendo el 22 y 23. Dice que sino que contra el Señor del cielo te has ensorbecido. Miren, hermanos, hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Oh Señor, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Palabra, hermano, que Dios dio al profeta Daniel. Y Belsasar ahí, yo estoy seguro que estaba ahí todo confundido. ¿Qué es lo que me está diciendo? Pero Dios, cuando habla, hasta el hombre más inminente en la vida tiene que levantar, agachar la cabeza y arrodillarse, porque Dios, cuando habla, hermano, no hay hombre que pueda detenerse ante su presencia, hermano. Y esto sucedió acá. Dice: tú no has honrado el nombre de Jehová nuestro Dios. Por lo tanto, vamos a seguir leyendo, hermanos. Versículo 24. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. 25. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Usaparsin. 26. Esta es la interpretación del asunto. Como dije al principio, hermano, estas palabras son arameas, no es hebreo, es arameo. Entonces dice: Mene
significa contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Oh santo. 27, Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. 28, Pérez, es una palabra compuesta de Upharsin. Dice, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar a vestir a Daniel de púrpura y de poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Ya, hermanos, nuestro Dios sentenció a este rey Belsasar por su altivez de corazón, por su orgullo, por sentirse más que Dios. Cuidado, hermanos, tengamos cuidado. Como decíamos al principio, el texto bíblico de Proverbios 16-18, antes que el quebrantamiento es la soberbia, y antes la caída, la altivez de espíritu. Entonces, hermanos, esta palabra aramea del verso que hemos leído, verso 26, mene, mene, está diciendo contado, contado. Son tu reino. Da a entender a nosotros también, hermano, aplicando ya, Dios sabe cuándo nos toca el momento de partir con el Señor. No lo sabemos. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser la próxima semana, o puede ser, hermanos, el próximo año. Él determina, hermanos, en nosotros el día que vamos a partir. Aleluya. Él había determinado en la vida de este rey de Belsasar. Por eso dice, mene, mene, ha sido contado tus días. Si el día llega de nosotros, hermano, amén, que llegue, pero que vivamos siempre en esa humildad, vivamos siempre en ese amor a nuestro Dios, hermano. Ninguna arrogancia, ninguna soberbia puede quitarnos del gozo del Señor que tenemos. A su nombre. También menciona acá el siguiente verso 27, Tekel, pesado ha sido en balanza. Oh Señor, Dios sigue pesando nuestra vida, hermano. No por las obras que hacemos, no por las muchas obras que podamos hacer, no. Lo que el Señor quiere en nosotros, hermano, cuando dice Tekel, Él nos está pesando a nosotros. ¿En qué está nuestra vida? En la balanza. Tanto ayuno, tanto oraciones matutinas. Eso es lo que al Señor más le interesa, que tu vida y mi vida sea una vida de humildad, de comunión con Él, amado hermano. Las obras, eso no nos salva. El Espíritu Santo es el que nos ayuda, hermanos, a mantenernos en ese ritmo de la humildad, en ese ritmo, hermanos, de ser obedientes a la palabra del Señor. A su nombre. También nos dice Pérez, ya es palabra compuesta de Upharsin, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Esto ya para nosotros, hermano, un día no muy lejano, habla de división, donde nuestro cuerpo será dividido en nuestra alma y en nuestro espíritu. ¿Se da cuenta? Entonces nuestra vida llegará el momento que va a haber separación, porque nosotros somos tripartito. Somos espíritu, somos alma y también somos materia, cuerpo. Entonces va a haber división. ¿Cuándo nos tocará? Amén. No importa cuándo venga. Lo importante es mantenernos siempre, hermanos, en esa humildad. Mantenernos siempre, hermanos, sin arrogancia, sin ser soberbio. Aleluya. Continuar a Él siempre con humildad, tal como Él nos enseña en su palabra. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Bien, hermanos, entonces ya como tercera parte, el orgullo lleva al juicio. El mensaje se cumple, versículo 29. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y pone en su cuello un collar de oro y proclamar que era el tercer señor del reino. El verso 30. Esa misma noche, hermanos, ni pasó ni 2 ni 3 horas, ya los menos, sus enemigos, hermanos, ya habían cruzado el río. Sus enemigos encontraron las puertas del palacio abiertas. ¿Por qué? Porque sus centinelas, sus atalayas estaban borrachos. Un soldado borracho, hermano, imagínense. Algunos estaban durmiendo de tanto beber vino. Entonces los enemigos
lo menos entraron, hermanos, y tomaron posición. Y dice la palabra, en ese mismo, dice en ese verso 30, la misma noche fue muerto Belsasar. La misma noche. Por lo tanto, hermanos, vemos que nuestro Dios es un Dios celoso, es un Dios que no comparte su gloria con cualquiera, y por lo tanto este rey termina así, hermanos, su vida. Entonces la misma noche fue muerto. Babilonia, verso 31, cayó ante Darío el Meno. Y terminamos diciendo que a todo ser humano le llegará el último día, le llegará la última noche, el último baile, la última fiesta, el último viaje, la última cerveza, el último trago. Todo un día llegará a su final. Aleluya. Por eso la palabra dice en Hebreos 9:27 que está establecido. Dice, de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así que a Belsasar le espera el juicio, donde ¿quién? Ya no será el rey, hermanos. Y todos los altaneros, todos los arrogantes, soberbios, hermanos, que se sienten capaces porque Dios les ha dado el privilegio de tener algo en la vida, estarán también ante la presencia del Señor, ahí donde ya Él no será su abogado, será juez, amado hermano. Pero mientras tenemos esperanza, hermanos, tenemos que ser humildes de corazón. Mientras tenemos esperanza, hermano, hay que vivir siempre, hermanos, humillados, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, amado hermano. Y eso es lo que usted y yo debemos anhelar, ser humilde, hermano. Mientras más el Señor nos usa en su obra, mientras más el Señor a usted le usa visitando, honrando, ahí a veces dan sus cosas también, hermanos, mucho más humilde, mucho más deseando como el Señor nos ha enseñado. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, debemos aprender lo que pasó con Belsasar, hermanos. Ese ejemplo, usted tome decisiones sabias. No vivamos en esa arrogancia, hermanos. No vivamos en ese orgullo. Para nada nos va a servir. No, hermanos, vivamos siempre en esa humildad que el Señor quiere que vivamos, hermano. Nos ponemos de pie en el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Darío empieza ahora a gobernar, hermanos. Ya pasamos próximo domingo, Dios mediante, al siguiente capítulo. Yo quiero que usted lea en casa, hermano, es importante. Ya donde no vamos a ver quizás lo que sucedió, lo que ya hemos estudiado. Vamos a entrar ya a una etapa escatológica donde vamos a ver lo que sucede de acuerdo a Apocalipsis, que es tan importante hacer comparaciones también con el último libro de la Biblia. Hermanos, en el nombre del Señor, quisiéramos ante el Señor pedirle perdón, decirle lo que nosotros somos. De repente ha habido por ahí, hermano, orgullo. Usted lo sabe. Quizás por el buen trabajo que tenemos, o quizás porque usted lo sabe. Pero en esta mañana, en el nombre del Señor, vamos a pedir perdón, que nos dé su gracia, que nos dé, hermanos, su misericordia, para vivir siempre en el pesebre, vivir siempre, hermanos, ahí, Él haciendo la obra y nosotros menguando. Nosotros, hermanos, no ser soberbio, porque eso no agrada al Señor, hermanos. Vamos a orar. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, soberano Dios. Eres digno de ser alabado, glorificado. Nos has hablado en esta mañana, Señor, sobre el peligro del orgullo, Señor. Es posible, Señor, que tenemos ciertos orgullos, quizá en el ministerio, Señor. Las competencias, las comparaciones que podamos hacer con tus siervos. De tu iglesia de igual manera, Señor. Es posible que el orgullo nos lleva, Señor, a ser personas que pensamos más allá de fulano, sutano, mengano, que somos mejores que ellos. Y comenzamos a dividirnos, Señor. Comenzamos a despreciar a ciertos hijos tuyos, Señor. ¿Quién somos nosotros? Eres tú el único digno de ser alabado, de ser glorificado. Tú eres el único Señor de señores, el Rey de reyes.
el Todopoderoso. En ti está, Señor, la grandeza. En ti está, amado Dios, todo lo que nos hablas en tu palabra. Eres tú el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Aleluya. Tuya es la gloria, tuya es la honra, Señor. Que podamos toda tu iglesia aprender, Señor, vivir siempre en esa humildad. En esa humildad que nos lleva, Señor, a consagrar nuestras vidas. En esa humildad, Señor, que nos lleva a entender, Señor, que sin ti nada podemos hacer. Amado Señor, en esta mañana seas tú obrando en cada corazón de tus hijos, y aún las personas que no te conocen, Señor, ellos también puedan dar ese paso de fe y dar a un lado, Señor, toda arrogancia que pueden tener, Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Oremos un momento, hermanos. Quiero hacer una invitación esta mañana. Querido amigo, amiga que nos está visitando, la palabra del Señor se ha dado a conocer. Si en esta mañana el Espíritu del Señor te habló y estás aquí con nosotros, levante usted su mano. Queremos orar por usted. Habrá alguien en medio nuestro, una persona que nos ha visitado, o ya viene usted varias veces, pero no tomó la decisión por el Señor. Deje a un lado su orgullo, deje a un lado su arrogancia y venga al Señor. Él es el Señor de los señores. En esta mañana Él quiere entrar a tu corazón. ¿Habrá alguna persona en medio nuestro? Hacemos la invitación de parte del Señor. Levante su mano en el nombre del Señor. Aleluya. Gloria, gloria al Señor. Si ya todos somos del Señor, entonces también nosotros vamos a levantar las manos todos, hermanos. Vamos un momento a decir al Señor que Él es digno de toda gloria. Adoremos al Señor, hermanos. Adoremos a nuestro Dios. Tuyo es la gloria. Tuyo es la gloria, soberano Dios. Aquí está tu pueblo, Señor, redimido por tu sangre preciosa. Señor, seas tú glorificado, seas tú exaltado, magnificado. Que todos nosotros entendamos que a ti, Señor, es la gloria, la honra. Si algo, Señor, nos has puesto en un pedestal, es por tu gracia, por tu misericordia. Si algo, Señor, tenemos, cosas materiales, es porque tú, Señor, nos has dado esa habilidad. No por nuestras mismas habilidades, sino porque tú has puesto nosotros, Señor, para ser creativos y así de esa manera lograr, Señor, el trabajo. Lograr así de esa manera extender, Señor, el negocio, extender las empresas que uno tiene, amado Señor. Es por tu gloria, es porque tú, Señor, nos has visto que en realidad vivimos siempre en el pesebre. Espíritu Santo de Dios, saca toda arrogancia, Señor, que pueda ver en vida de alguno de tus hijos, Señor. Seas tú, Señor, obrando en nuestras vidas. Quita todo orgullo, toda vanidad. Quita, Señor, toda soberbia. Oh Espíritu Santo de Dios, date a conocer en cada corazón de tus hijos, Padre. Aleluya. Jamás despreciemos a los que tienen, Señor, poco que dar, amado Señor. Tú nos has puesto, Señor, para ser esas personas que vivamos siempre en el pesebre. Vivamos siempre siendo mesados por ti, amado Dios de los cielos. Gloria, gloria a tu nombre. Gracias, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea la alabanza por siempre. Levantamos nuestras manos al cielo, vamos a glorificar al Señor. A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor. Aleluya.